Versículo de memoria. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Como introducción, en esta tercera lección, después de haber considerado que Dios es el motor para que todas las demás formas de misión tengan éxito, se corre la atención al llamado a la humanidad a asociarse con Dios para compartir su amor con el mundo en general. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ambos fueron llamados a velar por la tierra, incluyendo todos los seres vivos, y a ser fructíferos y multiplicarse para poblar la tierra. Dios colocó en ese momento a la humanidad en un mundo rodeado de cosas maravillosas. Él estaba íntimamente comprometido con la vida que se desarrollaba aquí en la tierra, y la humanidad recibió en la primera pareja gran libertad para vivir de forma creativa, para llevar adelante las funcionalidades que Dios les había otorgado. Sin embargo, tras la caída de la humanidad y la entrada del pecado en la realidad de esta tierra, las cosas cambiaron. Pero los cambios no anularon el llamado original de Dios a la humanidad de multiplicarse y cuidar la tierra. Pero el pecado hizo necesario el plan de salvación que permitiera a la humanidad vivir plenamente la vida que Dios quería para ella. El plan de Dios haría posible que los seres humanos vivieran la realidad que Él había previsto originalmente para ellos en el Edén. El primer punto, la gran comisión evangélica. Mateo 28, 16 al 20. Los discípulos, después de la resurrección de Jesús, se reunieron en un monte en Galilea. Podría haber sido el lugar donde Jesús presentó el Sermón del Monte o el monte donde ocurrió la transfiguración. Se reunieron allí unos 500 creyentes, según 1 Corintios 15:6. Siguiendo sus indicaciones, se habían reunido para aguardar la venida de Jesús. Cuando lo vieron, le adoraron en reconocimiento de su divinidad y mesianismo. Muchos de los allí reunidos nunca habían conocido a Jesús antes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo según Mateo 28, 18. Es decir, autoridad. En el transcurso de su ministerio personal, Jesús había ejercido autoridad, como se puede ver en Mateo 7, 29 y 21, 23. Sin embargo, había limitado voluntariamente esa autoridad. Ahora Jesús poseía una vez más toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra para revestirse de las limitaciones de la humanidad. Jesús ya había completado su sacrificio en favor de la humanidad. Por tanto, id. Los versículos 19 y 20 son la carta magna o constitución de la Iglesia cristiana. En la orden id, Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el fin del mundo. Primero habían sido discípulos en la escuela de Cristo. Ahora, como apóstoles, fueron enviados a enseñar a otros. Debían hacer discípulos entre judíos y gentiles en todas las naciones. El cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter verdaderamente internacional. En general, las iglesias paganas carecían de celo misionero.
eran básicamente de carácter nacional y no se proponían convertir a la gente de otras nacionalidades. La Comisión Evangélica elimina las fronteras nacionales y los habitantes de todas las naciones se convierten en miembros de una gran hermandad en la cual no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Destruye así todas las barreras de raza, nacionalidad, de sociedad, de nivel económico y de costumbres sociales. Además de enseñarles, los discípulos debían bautizar a los conversos, porque este rito es la demostración externa de un cambio interior de la vida. El bautismo debía hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual significa hacerlos miembros de la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y estar sobre la base de su autoridad. La primera misión de los apóstoles es la enseñanza de la doctrina del cristianismo, lo cual implica acción de la mente. Quienes conciben que la conversión y la salvación es un mero asentimiento de fe en Jesucristo como Salvador, omiten una parte importantísima de la comisión evangélica. Es tan importante enseñar como bautizar. Si no se ejercitan las facultades de la mente para comprender la voluntad revelada de Dios, no puede haber verdadero cristianismo ni verdadero crecimiento. Si no hay una instrucción adecuada en las grandes verdades fundamentales del Evangelio, no puede haber verdadera vida religiosa. Sin embargo, no se puede olvidar que es el maravilloso amor de Cristo el que subyuga los corazones. Cristo dice que deben enseñarse todas las cosas que os he mandado. Nada debe omitirse con la excusa de que algunas de las enseñanzas de Cristo ahora son obsoletas. Además, Cristo dejó muy en claro que las tradiciones humanas y las exigencias de los hombres no tienen valor ante Dios. Él hizo una importantísima diferencia entre la tradición de los hombres y el mandamiento de Dios. Marcos 7, 8 y 13. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A primera vista parecería extraño que Jesús hiciera este anuncio cuando estaba a punto de ascender al cielo y de separarse corporalmente de sus discípulos hasta el día de su regreso en poder y gloria. Esto es así en virtud del don del Espíritu Santo a la Iglesia, por el cual Jesús estaría más cerca de los creyentes en todas las partes de la tierra de lo que le hubiera sido posible estar si hubiera permanecido físicamente presente. Por eso Cristo mismo les dijo a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque el cumplimiento de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús hizo posible la venida de la era del Espíritu. Con su cuerpo humano, Cristo no podía estar presente por doquiera, pero por intermedio del Espíritu Santo podía estar con cada uno de sus seguidores en todo momento y lugar. Además, el Espíritu Santo haría una obra importantísima para hacer posible la salvación.
que es primeramente la convicción en el pecador de su culpabilidad, o sea, reprender, redarguir, convencer, acusar, poner en evidencia el pecado. Segundo, además hace que se vea la verdadera rectitud en la justicia de Cristo, tanto la imputada como la impartida. Tercero, convence a los hombres de la existencia de un juicio venidero, del cual nadie puede escapar. Cuarto, nos guía hacia toda verdad y nos revela las cosas venideras. Y quinto, glorifica a Cristo mediante la manifestación de los misterios del plan de salvación. El fin del mundo o el fin del siglo es presentado como un evento cierto en el cual Jesús volverá a recoger a los suyos. El hecho más dinámico de la religión cristiana es la certeza de que su fundador vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que Él ha prometido volver por nosotros. El segundo punto es salir de la zona de confort. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se considera estar en una zona de confort el estado psicológico asociado a un lugar, a un pensamiento o a una acción en el cual la persona opera en una condición de ansiedad neutral y sin sentido del riesgo, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel de constante rendimiento. También se considera zona de confort cuando uno realiza tareas, acciones y pensamientos con la misma rutina de siempre. Esta es una zona placentera que el individuo cree haber conquistado, creándose un estado de dependencia a ciertos lugares o rutinas que no le permite conocer otros escenarios productivos para la vida. Es una zona que desea ser alcanzada por todos, pero que puede producir un estado de apatía y desinterés en la persona. En Hechos 1:8 Jesús habla de salir de la zona de confort, y para que ello fuera posible les dijo que recibirían poder, es decir, fuerza, capacidad, poder sobrenatural venido del Espíritu Santo para testificar, y por medio de estos discípulos empoderados, Jesús continuaría su obra en la tierra y se harían obras aún mayores que las que Él había hecho. Me seréis testigos, es decir, que el que corrobora o testifica o ratifica lo que él mismo ha visto u oído o sabido de cualquier otra manera. Ese es un testigo. Como testigos, los discípulos, ¿qué es lo que sabían? Primero, que Jesús era el Mesías de la profecía y el Redentor de la humanidad. Segundo, que había prometido volver. Tercero, que Jesús había sido crucificado, había resucitado y ascendido al cielo, de lo cual habían sido testigos oculares. No puede darse un testimonio más convincente que el de la experiencia personal, como el de Pedro en la curación del cojo, que dijo lo siguiente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la
piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:10. Cristo les dijo a sus discípulos que debían comenzar su trabajo en Jerusalén, ciudad que había sido el escenario de su asombroso sacrificio por la raza humana. Luego debían continuar en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al decir Jerusalén, el plan divino que el pueblo escogido fuera el primero en tener la oportunidad de beneficiarse con el ministerio de los apóstoles es evidente. Durante ese breve periodo, miles de judíos creyeron. ¿Qué obra portentosa se realizó en Pentecostés? Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y Pedro se levantó y habló con gran poder. Entre los que escuchaban había judíos piadosos, sinceros en sus creencias, pero el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que ciertamente Cristo era el Mesías. Se convirtieron 3,000 en un día. Por un sermón en el día de Pentecostés se convirtieron más que los que se habían convertido durante todos los años de ministerio de Cristo. De esta prodigiosa manera obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1055, es una cita de Elena de White. En Samaria, los samaritanos eran un pueblo mezclado, siempre enemistados con los judíos. El odio racial mantenía tan alejados a los judíos y a los samaritanos que ambos procuraban no tener ningún contacto social. Después del apedreamiento de Esteban, recibieron en primer lugar la visita del diácono Felipe, después la de Pedro y de Juan, que fueron a ayudar a Felipe, y hubo una buena cosecha de almas en Samaria. Y finalmente, lo último de la tierra, es decir, por todo el mundo, a todas las naciones. Mateo 24:14. La obra mundial la comenzaron representantes del Evangelio esparcidos en diferentes lugares, quienes predicaron a los judíos primeramente y luego a los gentiles de Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, y Saulo de Tarso predicó en Siria y Cilicia. Poco después se extendió gracias a los extraordinarios viajes misioneros de Pablo. Pablo se sintió movido a afirmar que en sus días el Evangelio se predicaba en toda la creación que estaba debajo del cielo, como dice Colosenses 1:23 y Tito 2:11. Cuando esta obra se terminara, Cristo vendría. La lección habla de salir de la zona de confort. Para los discípulos y apóstoles de origen judío, ir a predicar a los samaritanos o a los gentiles era una manera de salir de su zona de confort. Los judíos en general eran muy apegados a las leyes ceremoniales y de purificación de las cosas que se consideraban inmundas. Además, las tradiciones de los maestros de la ley llegarían a pesar más que la palabra de Dios.
La preocupación por preservar la identidad nacional, la pureza religiosa y de sangre, las prevenciones frente a todo lo extranjero, la prohibición de los matrimonios mixtos, etc., fomentaron el espíritu de gueto en medio de un mundo pagano, y la comunidad de Israel en un mundo pagano se considera regida por la Torá y por un sacerdocio que basa en ella su autoridad, sobre todo después que desaparece la realeza, es decir, el trono de David y los reyes que se habían sucedido durante siglos. A partir de la revuelta de los macabeos en el año 165, el culto de la ley, exaltado por la lucha contra el helenismo, marcará al judaísmo con un sello indeleble. Sin embargo, a pesar de sus innumerables bondades, la ley del Antiguo Testamento no es la última palabra de Dios para el hombre, porque con sus órdenes, sanciones, excepciones y enmiendas, la ley nos ayuda a vivir en un mundo deteriorado, pero no puede por sí sola transformar nuestra vida. Para alcanzar el ideal que Dios tiene para nosotros, en nuestra situación actual de pecado, la ley no basta. Pero, pese a todas las advertencias de los profetas, el viejo texto de la Torá fue sacralizado, es decir, considerado santo, y enaltecido hasta alcanzar una posición de preeminencia. Los saduceos, a través de sus sacerdotes, consiguieron monopolizar la custodia del culto e intentaron hacer lo mismo con la interpretación de la ley. Para ellos sobraban los profetas. Lo único que les importaba era la Torá, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y los profetas solo eran importantes digamos, de una manera muy inferior. Tan solo era importante para ellos la ley. Por ello insistían en la práctica escrupulosa del ritual del templo, dándole al resto de las escrituras un lugar secundario. Vincularon la prosperidad material a la bendición divina y la adversidad y la pobreza al castigo por las transgresiones, lo cual justificaba teológicamente sus privilegios de clase. Más conservadores de la caja fuerte del templo que del patrimonio espiritual, los miembros del alto clero ejercieron sobre el pueblo ignorante un absolutismo tiránico que Cristo condenaría severamente, comparándolo al de una cueva de ladrones. Mateo 21, 12 y 13. Por otro lado, los fariseos se dedicaron al estudio detallado de la aplicación de la ley. La exaltaron hasta el punto de convertirla casi en una personificación divina, agente de la creación y de la redención. La Torá asumió el papel de Mesías. Durante las 3 primeras horas del día, Dios mismo se sienta a estudiar la Torá. Esa es una afirmación de los fariseos. La salvación pasa necesariamente por ello. La exaltación de la ley conllevó
a la exaltación de Moisés, el legislador. Se lo consideró el inventor de la escritura, que inspiró a Platón y a los filósofos griegos, que creó a Israel, fundó Jerusalén y construyó el templo santo desde su concepción. O sea, Moisés era considerado santo desde su concepción. Nació ya circuncidado. Empezó a hablar desde su nacimiento y a profetizar desde los 3 meses de vida. Se le atribuyeron las funciones y cualidades de Jesucristo: mediador, buen pastor, intercesor espiritual de su pueblo. Realmente esto es inaudito, que los judíos llegaran a esto después de estudiar la palabra de Dios. Sinceramente, obviamente ellos la cambiaron por completo, le dieron la interpretación que a ellos les parecía. Por otro lado, los esenios, que eran otra secta dentro del judaísmo, se desviaron al ascetismo espiritual y prácticamente monacal, o sea, digamos así, se privaban de todo goce de la vida, goces, digamos, auténticos, no malos, y practicaban la pobreza, el ayuno y, bueno, muchas otras cosas que eran características de los monjes. Se consideraban el resto de los santos elegidos de Dios a través del aislamiento y de la estricta observancia de la ley. Mantenían una rigurosa pureza legal mediante una serie de repetidas y cuidadosas abluciones legales, o sea, eran lavamientos de manos y del cuerpo, y se dedicaban a la estudio y a la copia fiel de la Torá. Copiaban los rollos del Antiguo Testamento, la Torá fundamentalmente. En conclusión, la ley, destinada por Dios a liberar a la humanidad de muchos de sus problemas, acabó encadenando a sus más fervientes admiradores oprimido por ella. Se convirtió para muchos en piedra de tropiezo. Mientras los antiguos judíos eran muy celosos de la tradición y esta era su zona de confort, nosotros los adventistas del fin de los tiempos nos sentimos demasiado seguros de la salvación. Tendemos a creer que nuestra salvación está garantizada. Por tanto, nos volvemos tibios y pensamos que de cualquier manera seremos salvados, aunque tengamos un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y esta llega a ser nuestra zona de confort. Muchos, aún experimentados en la iglesia, sugieren que la salvación puede alcanzarse con una actitud liberal, que la manera liberal en que se vive es aceptable a Dios. El problema de los judíos era la exageración de los cuidados y de la observancia puntillosa de la ley. Y el nuestro tiende a ser el liberalismo y la condescendencia con el mundo. Esta es justamente la tibieza de la Odisea, la iglesia del fin de los tiempos, que se cree rica, que de ninguna cosa tiene necesidad y que se cree enaltecida. Sin embargo, el testigo fiel, con todas las letras, le dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Se puede tener una condición más miserable que esta? ¿Es posible que esta sea nuestra zona de confort? Cuando permanecemos en nuestra zona de confort y nos negamos a salir de ella para predicar el Evangelio, Dios puede intervenir para hacer que se cumpla su objetivo, y es lo que veremos a continuación.
cómo Dios actúa para que se cumpla su cometido. El primer ejemplo es la Torre de Babel. Después del diluvio, Noé y sus hijos se enfrentaron a una tierra drásticamente diferente a la que habían conocido. La tierra seca había disminuido francamente en superficie y sobre ella se veían las montañas recién formadas, abruptas y con roca desnuda cortada en profundos cañones. Inmensos bosques habían sido sepultados y tanto hombres como animales eran ahora más pequeños. Apareció la lluvia y el ciclo del agua que permitió el desarrollo de la agricultura. La temperatura había disminuido considerablemente por la elevación de tantas cenizas volcánicas a la atmósfera, trayendo las eras glaciares y la formación de los casquetes polares. Los hijos de Noé recibieron el mandato de multiplicarse y poblar la tierra, dispersándose por ella desde la tierra de Armenia, donde había encallado el arca. Los hijos de Noé dieron origen a distintas naciones. Los hijos de Jafet fueron el origen de las naciones indoeuropeas que poblaron Anatolia y las regiones cercanas al Mar Negro. Los medos, los griegos, especialmente los jonios, y los de Tubal que habitaron en la Capadocia meridional, los frigios y los tirsenios. Los descendientes de Cam fueron los nubios, en parte de Egipto y Sudán, los egipcios, los cananitas o cananeos que poblaron Palestina. Por medio de Cam surgió Nimrod, quien fundó la primera ciudad-estado mesopotámica, Babel. Los hijos de Sem dieron lugar a los elamitas, los asirios, los caldeos, los babilonios, los arameos y los hebreos. El mandato de multiplicarse y poblar la tierra se cumplió rápidamente, no así la orden de esparcirse. Menos de 200 años después del diluvio, los que se negaban a esparcirse, liderados por Nimrod, nieto de Cam y autor de muchas hazañas, logró fundar Babel, donde inició la construcción de una torre sigurat en forma de pirámide escalonada, que en realidad era un santuario a los ídolos. Estaba siendo construida al sur de Mesopotamia, en la llanura de Sinar. Esta era una rebelión flagrante contra la voluntad de Dios de que se esparcieran y cultivaran la tierra. La concentración de los seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad, toda clase de vicios y la delincuencia. Pero estos descendientes de Noé, construyendo la Torre de Babel, decían buscar seguridad contra los ataques de fieras y otros agentes agresivos. Pero la verdad era que en realidad buscaban escapar de otro diluvio, no creyendo la promesa de Dios de que nunca sería así. Tampoco querían, también querían hacerse famosos, hacerse un nombre, como dice la Biblia, mediante un monumento a su sabiduría y a la tecnología superior de sus edificadores. Cuando la idolatría y el politeísmo se multiplicaron, rompieron la unidad de la religión verdadera y el espíritu de hermandad. Este era el primer paso de un plan maligno, magistral para regir el mundo, fraguado por Satanás, por lo cual requería una acción pronta y decisiva para frustrarlo por completo. Pero para que los hombres supieran que Dios no es contrario ni actúa por impulsos, Él primero descendió a inspeccionar lo que estaba sucediendo en la llanura de Sinar, más exactamente en la ciudad de Babel, y efectivamente comprobó que la torre había alcanzado gran altura,
que los constructores actuaban coordinadamente, comunicándose entre sí en los puntos estratégicos de la torre. Todos tenían un mismo idioma, sin diferencias dialectales. Tenían la misma pronunciación y el mismo vocabulario. Este fue el idioma original común de la raza humana. Dios podía haber actuado con violencia para frenar este audaz proyecto, pero para evitar más destrucción de la que ya había sucedido en el diluvio, decidió confundir el idioma, lo cual produjo gran desorden y confusión que frenaron irreversiblemente el ambicioso proyecto. Se impidió así una acción futura, unida, y se formaron grupos según la lengua que hablaban, los cuales formaron comunidades, pero se impidió de esta manera una acción concertada contra los planes de Dios. Ahora se vieron obligados a obedecer a Dios y así fueron esparcidos ampliamente. Los descubrimientos arqueológicos señalan el valle de la Mesopotamia como la primera región que desarrolló una civilización, y pronto surgieron otras similares a ella en Egipto, Palestina, Siria, Anatolia, India, China y el resto del mundo. Los planes de los constructores de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres de hoy en día siguen rechazando la ley de Dios y construyendo sus propias torres. Quieren hacerse muy famosos, ya sea por la política, por el arte, por los negocios y hasta por la religión. Los hombres de ciencia rechazan la palabra revelada de Dios y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Con ellos sucederá como con los constructores de la Torre de Babel. El segundo punto que vamos a ver dentro de esta categoría en la cual Dios se ocupa de que los hombres cumplan sus cometidos está el llamamiento de Abraham, que es una bendición para el mundo entero. Así como vemos a Dios destruyendo los planes ambiciosos y egoístas de los hombres, también lo vemos actuando positivamente para bendecir a toda la humanidad y cumplir sus propósitos en la tierra. Una de esas intervenciones fue el llamamiento de Abraham. Con Abraham se cambia el enfoque desde toda la humanidad a un linaje, una familia, con la cual comienza a cumplirse la promesa de Génesis 3:15 de que vendría un hijo de Eva que sería el Salvador de la raza humana, el Mesías, la gran esperanza para toda la humanidad. Noé y sus hijos habitaban en la región montañosa de Armenia, donde estaba el monte Ararat, donde quedó encallada el arca. Con la confusión de lenguas se logró la dispersión de los grupos humanos según el idioma que hablaban, unos 100 años después del diluvio. Predominaba la idolatría, el politeísmo, la monarquía absoluta, los avances tecnológicos y una actitud adversa hacia el verdadero Dios y la verdadera religión. Por esto, ahora Dios se enfoca en Sem, descendiente de Noé, un hijo de Noé, que a los 100 años de edad, 2 años después del diluvio, engendró a Arfaxad, y a partir de este hijo se originaría el pueblo de Dios. Arfaxad engendró a Sala, que quiere decir el que fue enviado, y este a Eber, que quiere decir el que cruza, quizás aludiendo a los hebreos que en el futuro cruzarían el río Éufrates para emigrar a Palestina. Eber engendró a Peleg, que quiere decir división, lo cual pareciera aludir a la confusión de las lenguas y al esparcimiento de los pueblos desde Babel. A partir de allí la línea sigue por Reu, Serug y Nacor. Este último engendró a Taré,
Y Taré a los 70 años engendró a su primer hijo, posiblemente a Harán, el padre de Lot, quien murió joven antes que su padre Taré en la ciudad de Ur de Caldea, unos 457 años después del diluvio. Sem, su antepasado, tenía en ese entonces más de 500 años y sus hijos los semitas se habían dispersado por la Mesopotamia, Irán y el oriente de Arabia. Taré también engendró a Abram, quienes vivieron en Ur de Caldea, el hogar ancestral de Abram. Esta era una ciudad refinada y de avanzada cultura, donde se prestaba atención a la educación de los niños y la prosperidad era común. El idioma prevaleciente en el sur de Mesopotamia era el arameo y la escritura usada era la escritura cuneiforme. Este idioma era un vehículo de comunicación universal desde los límites con la India por el este hasta el mar Egeo por el oeste y desde el Cáucaso al norte hasta Etiopía en el sur. Aunque la idolatría era casi universal y Taré mismo vacilaba entre el culto a Jehová y el culto a los ídolos, Dios nunca se quedó sin testigos en el mundo. Y Abraham fue llamado en su juventud y se le dio entendimiento, preservándolo de la idolatría. Dios había planeado hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su futuro pueblo. Abraham era íntegro, generoso y hospitalario, imponía respeto como un poderoso príncipe de su pueblo. Su reverencia y amor a Dios y su estricta obediencia a su voluntad le generaron el reconocimiento de sus siervos y vecinos. Cuando Dios lo llamó por primera vez, le dijo: «Vete de tu tierra», es decir, Caldea, «de tu parentela», es decir, los descendientes de Arfaxad, «y de tu casa», o sea, de los descendientes de su padre, los tareitas. Debía abandonar su ciudad natal, su tierra ancestral, su familia y su tribu, su cultura y la religión idolátrica de Ur. Abraham recibió este primer llamado y obedeció inmediatamente, acompañado de su padre Taré, su hermano mayor Nacor, su sobrino Lot, su esposa Sarai y la esposa de Lot, Milca. El segundo llamado que se repite en Harán, y allí se le dice que el destino al cual era llamado era la tierra que te mostraré. En Génesis 11:31, sin embargo, se indica claramente que el destino original era Canaán, pero también sabía que allí no tendría un lugar seguro y permanente para morar, como había sido en Ur, sino que sería peregrino y extranjero, que Dios lo guiaría día a día y él nunca sabría lo que podría pasarle en el futuro. Los objetivos del llamamiento eran, primero, fundar una nación grande y poderosa que adorara al verdadero Dios y que preservara la verdad y llegara a ser una bendición para toda la tierra. Segundo, en Abraham se produce la inversión de la maldición original que cayó sobre la tierra a causa del pecado de Adán y de Eva. Todas las familias de la tierra ahora serían bendecidas por la obediencia de Abraham, uno que había sido hallado fiel. No sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía Abraham respecto a cómo surgiría la simiente prometida por medio de él, pero de todos modos él obedeció por fe. Canaán, que en ese tiempo incluía a Fenicia y el sur de Siria, quedaba a unos 1.600 kilómetros de Ur. El campamento de Abraham era muy grande, como de unos 300 criados varones y mujeres y numerosos niños, además de grandes rebaños de ganado. Era un viaje extenuante. La tierra de Canaán era muy diferente a la Mesopotamia, que era llana y fértil y tenía dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris.
Canaán era montañosa y con caminos que eran la pesadilla de los viajeros. Las tierras de pastoreo eran escasas, era una zona boscosa más bien. El agua era también difícil de encontrar y el único río de importancia, el Jordán, no tenía nada que hacer al lado del Éufrates. La cultura era también muy inferior y la religión cananea era moralmente muy degradada. Aunque la clase gobernante eran los amorreos, en realidad dependían de Egipto, quien enviaba supervisores a Canaán frecuentemente. El cananeo estaba entonces en la tierra, declara el Génesis. Abraham se encontró como un extranjero en medio de un pueblo extraño, no como un heredero de una tierra a la cual venía para poseerla. Cuando él acampaba, levantaba un altar al Dios verdadero, pero se necesitaba fe, mucha fe, para creer que los cananeos, ahora organizados en ciudades poderosamente fortificados, serían desposeídos y su tierra dada a un extranjero sin hijos. En realidad, y finalmente, al llegar al fin de su viaje, Abraham comprendió que su destino en Canaán sería viajar de un lado a otro buscando campos de pastoreo y agua para su ganado, tratando de no interferir con la población local. En verdad, él fue el primer misionero itinerante. Génesis 13:17 dice: «Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré». Los altares que Abraham levantó en la antigua Palestina del segundo milenio antes de Cristo se convirtieron en monumentos recordatorios del único Dios verdadero, en una muda protesta contra la idolatría y el politeísmo. Veamos ahora la iglesia primitiva y las zonas de confort. Hechos 8, 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En este tiempo se está hablando del primer mártir cristiano, Esteban, el cual fue martirizado en Jerusalén. Esteban fue un diácono cristiano activo, evangelizando en las sinagogas de los judíos helenistas de Jerusalén, como lo informa Hechos 6, 8 al 10. Argumentaba con eficacia y con persuasión, y hubo muchos conversos, pero se despertó una intensa oposición y los judíos se airaron de tal manera contra Esteban que fue sentenciado a muerte por el Sanedrín. Saulo de Tarso guardaba las vestiduras de los que le lanzaban las piedras de la ejecución. Los romanos, que en realidad no debieron haber permitido esto porque los judíos no podían llevar adelante la pena de muerte, fueron sobornados y no investigaron el asunto. Este acontecimiento que sucedió y sacudió tanto a la iglesia, consolidó la oposición de los judíos contra los cristianos. Los judíos habían dado muerte a Jesucristo. Ahora era evidente que no habían cambiado de actitud hacia las verdades reveladas por el mismo Señor Jesús y rechazaron la nueva oportunidad que les brindaron los apóstoles. El apedreamiento de Esteban señaló el rechazo final de Israel como nación escogida.
del verdadero Mesías y de su mensaje de salvación. Desde ese momento Israel pasó a ser una nación como cualquier otra, y el pueblo de Dios pasó a ser el pueblo cristiano formado por judíos conversos, por gentiles de toda nacionalidad que se convirtieran al cristianismo. El apedreamiento de Esteban desató una ola de persecuciones instigadas por los dirigentes de los judíos de Jerusalén contra la secta cristiana. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al parecer, no sufrieron personalmente, pero hubo un gran esparcimiento de cristianos por Judea y Samaria. Esta vez la persecución fue general y grave. La violencia con que se produjo dio a la Iglesia una gran oportunidad de manifestar en un territorio más amplio el poder recibido en Pentecostés y de llevar a la práctica más plenamente la comisión que les había dado su Señor. Un caudillo de la persecución fue Saulo de Tarso, joven fariseo que había estudiado bajo la dirección del gran teólogo judío Gamaliel I. Los dirigentes judíos esperaban mucho de Saulo, pues demostraba ser un acerbo perseguidor de los cristianos. Consiguió una carta del Sanedrín para los dirigentes judíos de la ciudad de Damasco, que lo autorizaba para dirigir a los judíos de esa ciudad en una decisiva acción contra los cristianos que habitaban allí. Los dirigentes judíos habían rechazado a Jesús desde el principio. Después de hacerlo matar, también rechazaron a sus seguidores y a la iglesia que éstos formaron. Por esto el cristianismo no era considerado legal. El mismo día del apedreamiento de Esteban se inició la gran persecución de la iglesia cristiana de Jerusalén y muchos de los cristianos fueron esparcidos por ciudades y aldeas como Hebrón, Gaza, Lida y Jope, que sirvieron de refugio para ellos. Algunos huyeron a Samaria, donde fueron bien recibidos por el odio que los samaritanos sentían hacia los sacerdotes y los dirigentes de Jerusalén. El intento de raer la nueva fe le dio un campo de acción más amplio y obligó a la Iglesia a ir más allá de los límites que de otro modo la habrían detenido durante un periodo mucho más largo. Entonces, como ha sucedido después, la sangre de los mártires fue la semilla de la Iglesia. Esta era la tarea de los cristianos perseguidos, anunciar el Evangelio en los muchos lugares donde fueron esparcidos. Conclusión: empezar donde estás. A cada uno se le ha asignado una obra y nadie puede reemplazarlo. Cada uno tiene una misión de maravillosa importancia que no puede descuidar o ignorar, pues su cumplimiento implica el bienestar de algún alma y su descuido el infortunio de alguien por quien Cristo murió. El que llega a ser hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar al mundo. Los miembros de la Iglesia no han sido todos llamados a trabajar en los campos extranjeros, pero todos tienen una parte que realizar en la gran obra de dar la luz al mundo donde ellos estén. El Evangelio de Cristo es agresivo y expansivo. En el día de Dios nadie será excusado por haberse encerrado en sus propios intereses egoístas. Hay una obra para hacer, para toda mente y para toda mano. Sois culpables para dispensar el agua viva a los demás. Servicio Cristiano, página 15, 16 y 17, Elena de White.